Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la cordial más bienvenida a mi canal Vida Sana con su amiga Mari. Y en esta hermosa tarde los invito a todos ustedes a que continuemos leyendo el capítulo 3 del Ministerio de Curación con la naturaleza y con Dios. Y en esta tarde, para darle más énfasis a lo que el capítulo 3 nos va a hablar, pues estamos en un lugar muy especial, especialmente en la naturaleza, para que ustedes y yo podamos ver y podamos entender qué es lo que el Maestro, nuestro Señor Jesús, a dónde iba y qué es lo que hacía. Y el capítulo es con la naturaleza y con Dios. Por eso nos encontramos en este lugar, especialmente en la naturaleza, para poder comprender y entender aún mayormente lo que el Señor nos va a hablar en este capítulo. Y para poder continuar, voy a invitar a que todos ustedes y sus familiares puedan venir y puedan escuchar lo que nos dice en el capítulo 3 con la naturaleza y con Dios. Y así que comenzamos. Dice: en los verdes valles, en el campo o al pie de la montaña, Jesús sostenía comunión con su Padre Celestial. La vida terrenal del Salvador fue una vida de comunión con la naturaleza y con Dios. En esta comunión nos reveló el secreto de una vida llena de poder. Jesús obró con fervor y constancia. Nunca vivió en el mundo nadie tan abrumado de responsabilidades, ni llevó tan pesada carga de las tristezas y los pecados del mundo. Nadie trabajó con celo tan agobiador por el bien de los hombres. No obstante, era la suya una vida de salud en lo físico como en lo espiritual. Fue su símbolo el Cordero, víctima expiatoria, sin mancha y sin contaminación. Tanto en su cuerpo como en su alma fue ejemplo de lo que Dios se había propuesto que fuera toda la humanidad mediante la obediencia a sus leyes. Cuando el pueblo miraba a Jesús, veía en el rostro cual la compasión divina se armonizaba con un poder consciente. Parecía rodeado por un ambiente de vida espiritual, aunque de modales suaves y modestos, hacía sentir a los hombres un poder que, si bien permanecía latente, no podía quedar de todo oculto. Durante su ministerio persiguiéronle siempre hombres astutos e hipócritas que procuraban su muerte. Seguíanle espías que acechaban sus palabras para encontrar algo contra él. Los intelectos más sutiles e ilustrados de la nación procuraban derrotarle en controversias, pero nunca pudieron aventajarle. Tuvieron que dejar la lid, confundidos y avergonzados por el humilde maestro de Galilea. La enseñanza de Cristo tenía una lozanía y un poder como nunca hasta entonces conocieron los hombres. Hasta sus mismos enemigos hubieran de confesar: nunca ha hablado hombre así como este. La niñez de Jesús, pasada en la pobreza, no había quedado contaminada por los hábitos artificiosos de un siglo corrompido. Mientras trabajaba en el banco del carpintero y llevaba las cargas de la vida doméstica, mientras aprendía las lecciones de obediencia y del sufrimiento, hallaba solas en las escenas de la naturaleza de cuyos ministerios adquirían conocimiento al procurar comprenderlos. Estudiaba la palabra de Dios y sus horas más felices eran las que, terminando el trabajo, podía pasar en el campo meditando, en tranquilos valles y en comunión con Dios. Ora en la falda del monte, ora entre los árboles de la selva.
El alba le encontraba a menudo en algún retiro, sumido en la meditación, escudriñando las escrituras o en oración. Con su canto daba la bienvenida a la luz del día. Con himnos de acción de gracia amenizaba las horas de labor y llevaba la alegría del cielo a los rendidos por el trabajo y a los descorazonados. En el curso de su ministerio, Jesús vivió mucho al aire libre. Ahí dio buena parte de sus enseñanzas mientras viajaba a pie de poblado en poblado. Para instruir a sus discípulos, huía frecuentemente del tumulto de la ciudad a la tranquilidad del campo. Es como lo que nosotros, por eso hoy los invité, o estamos en este lugar especial, para que ustedes comprendan y entiendan qué es lo que Jesús quería enseñarnos. Y quería enseñarnos a nosotros esa tranquilidad, quería enseñarnos a sentir la paz, a estar solos, a poder meditar en su palabra, a poder escuchar la naturaleza, podemos escuchar los pájaros. Y el Señor nos enseña que ese mismo ejemplo que Él nos dio es el que Él quiere que nosotros tengamos hoy en día. Sigue diciendo: para instruir a sus discípulos huía frecuentemente del tumulto de la ciudad a la tranquilidad del campo, que estaba más en armonía con las lecciones de sencillez, fe y abnegación que quería darles. Bajo los árboles de la falda del monte, a poca distancia del mar de Galilea, llamó a los 12 al apostolado y pronunció el sermón del monte. Agradaba a Cristo reunir el pueblo en torno suyo al raso, en un verde collado o a orillas del lago. Ahí, rodeado de las obras de su propia creación, podía desviar los pensamientos de la gente de lo artificioso a lo natural. En el crecimiento y desarrollo de la naturaleza se revelaban los principios de su reino. Al alzar la vista hacia los montes de Dios y al contemplar las maravillosas obras de su mano, los hombres podían aprender valiosas lecciones de verdad divina. En días venideros las lecciones del Divino Maestro les serían repetidas por las cosas de la naturaleza. La mente se elevaría y el corazón hallaría descanso. Y si nosotros, amigos, amigas, ustedes que nos ven, quizás se encuentran en un lugar en donde no pueden ver un árbol o quizás no puedan estar en un lugar en donde puedan escuchar, no sé, muchos pájaros cantar. Si ustedes estuvieran en el lugar en donde estoy yo, es algo tan maravilloso poder escuchar el silencio de las demás personas, el bullicio, pero escuchar la naturaleza y escuchar especialmente la voz de Dios. Y es lo que el Señor quiso para nosotros, para que dice que en nuestro corazón halláramos descanso. Sigue diciendo: a los discípulos asociados con Él en su obra les permitía a menudo que visitaran sus casas y descansaran, pero en vano se empeñaban en distraerle de sus trabajos. Sin cesar atendía a las muchedumbres que a Él acudían y por la tarde o muy de madrugada se encaminaba hacia el santuario de las montañas en busca de comunión con su Padre. Jesús nos enseña de que nosotros podemos hacer lo mismo. Para tener comunión con nuestro Padre Celestial podemos venir a estos lugares y poder orar con tranquilidad, el tiempo que querramos. Podemos ensalzar y glorificar a Dios a través de nuestras voces, a través de la naturaleza, poder quizás reconciliarnos con nosotros mismos, aprender de la palabra de Dios. Para poder comprender, a veces no podemos leer con calma, no podemos entender por la bulla de los vecinos, en las casas apiñadas, en las grandes ciudades. A veces por más que quisiéramos sentir paz y un descanso en nuestro corazón, pues no lo encontramos, pero el Señor nos enseña a nosotros de que lo debiéramos de hacer
y sigue diciendo muchas veces sus trabajos incesantes y el conflicto con la hostilidad y las falsas enseñanzas de los rabinos le dejaban tan exhausto que su madre y sus hermanos y aún sus discípulos temían por su vida. Pero siempre que volvía de las horas de oración que ponían término al día de trabajo, notaba en su semblante la expresión de paz, la frescura, la vida y el poder de que parecían compenetrado todo su ser. De las horas pasadas a solas con Dios, salía cada mañana para llevar a los hombres la luz del cielo. Aquí nos dice que nuestro Señor Jesús venía a las montañas, a las colinas, a los collados, a los valles, horas, pero en esas horas que hacía, meditaba con su Padre, se ponía en armonía con Él a través de la oración, escudriñaba la palabra de Dios. Y quizás cuando tú te sientes abrumado, cuando te sientes cansado de la vida, cuando tienes quizás algún problema fuerte, puedes venir a los lugares solitarios como lo hacía nuestro Maestro y podrás obtener paz, podrás obtener esa respuesta, esa calma, esa tranquilidad que nosotros necesitamos, porque si el Señor dejó escrito en su palabra es por algo, porque dice que Él trabajaba incansablemente. Los discípulos iban a descansar a sus hogares, pero Jesús no hacía eso. Pero ¿cómo Él le hacía para poder tener esa frescura, esa fuerza, ese poder? Si no era la comunión con su Padre a través de estos lugares en donde Él meditaba y en tranquilidad de paz Él confiaba a su Padre, a nuestro Dios, su vida. Siguiente subtítulo: una temporada para descansar. Al regresar los discípulos de su primera gira de evangelización, Jesús le dio la invitación: venid aparte y reposad un poco. Los discípulos habían vuelto llenos de gozo por su éxito como pregoneros del Evangelio. Cuando tuvieron noticia de la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes, esto les causó amarga tristeza y desengaño. Jesús sabía que al dejar que el Bautista muriera en la cárcel, había sometido a una dura prueba la fe de los discípulos. Con compasiva ternura contemplaba sus semblantes entristecidos y surcados de lágrimas. Con lágrimas en los ojos y emoción en la voz les dijo: venid vosotros aparte al lugar desierto y reposad un poco. Cerca de Betsaida, al extremo norte del mar de Galilea, extendíase una región aislada que, hermoseada por el fresco verdor de la primavera, ofrecía agradable retiro a Jesús y sus discípulos. Allá se dirigieron cruzando el lago en su barco. Ahí podían descansar lejos del bullicio de la muchedumbre. Ahí podían oír los discípulos las palabras de Cristo sin que los molestaran las argucias y acusaciones de los fariseos. Ahí esperaban gozar una corta temporada de intimidad con su Señor. Corto fue efectivamente el tiempo que Jesús pasó con sus queridos discípulos, pero cuán valioso fue para ellos juntos. Hablaron de la obra del Evangelio y de la posibilidad de hacer más eficaz su labor al acercarse al pueblo. Al abrirles Jesús los tesoros de la verdad, sentíase vivificados por el poder divino y llenos de esperanza y valor. Pero pronto volvieron las muchedumbres en busca de Jesús, suponiendo que se habría dirigido a su retiro predilecto. Allá se encaminó la gente. Frustrada quedó la esperanza de Jesús de gozar siquiera de una hora de descanso. Pero en lo profundo de su corazón puro y compasivo, el buen pastor de las ovejas solo sentía amor y lástima por aquellas almas inquietas y sedientas. Durante todo el día atendió a sus necesidades y al anochecer
despidió a la gente para que volvieran a sus casas a descansar. En una vida dedicada por completo a hacer el bien a los demás, el Salvador creía necesario dejar a veces su incesante actividad y el contacto con las necesidades humanas para buscar retiro y comunión no interrumpida con su Padre. Al marcharse la muchedumbre que le había seguido, se fue él al monte y ahí, a solas con Dios, derramó su alma en oración por aquellos dolientes, pecaminosos y necesitados. Al decir Jesús a sus discípulos que la mies era mucha y pocos los obreros, no insistió en que trabajaran sin descanso, sino que les mandó: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y hoy también el Señor dice a sus obreros fatigados lo que dijera a sus primeros discípulos: venid vosotros aparte y reposad un poco. Todos los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila para la meditación. Amigos y amigas, yo les invito a que ustedes, no sé dónde vivan, no sé de dónde me están viendo, me están escuchando, pero yo les invito a que si ustedes tienen un espacio de una hora, que ustedes puedan tomarlo y puedan en verdad buscar en algún lugar en donde haya naturaleza, en donde ustedes puedan meditar y especialmente estar a solas, pero en compañía con su Dios. Y es tan maravilloso estar por lo menos una hora con la naturaleza, porque tu mente se despeja, se siente una paz, se siente tan bonito que hasta el chasquido de las hojas secas que nuestros pasos vamos dando y se siente, es algo maravilloso. Yo los invito a que ustedes puedan buscar a nuestro Dios y puedan buscar algún lugar, algún retiro como el Señor nos enseña. Sigue diciendo: en ellos tiene que manifestarse una vida que en nada se armoniza con el mundo. Sus costumbres o sus prácticas necesitan pues experiencia personal para adquirir el conocimiento de la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros ha de oír la voz de Dios hablar en su corazón. Cuando toda otra voz calla y tranquilos en su presencia, esperamos el silencio del alma, hace más perceptible la voz de Dios. Y Él nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta es la preparación eficaz para toda labor para Dios. En medio de la presurosa muchedumbre y de las intensas actividades de la vida, el que así se refrigera se verá envuelto en un ambiente de luz y de paz. Recibirá nuevo caudal de fuerza física y mental, y su vida exhalará fragancia y dará prueba de un poder divino que alcanzará a los corazones de los hombres. Y es tan maravilloso porque el Señor nos dice a nosotros, al venir a la naturaleza, Él nos enseña y nos habla y nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo les invito a que ustedes puedan tener una experiencia como la he tenido yo. La hemos tenido en esta hermosa tarde y hemos tenido comunión con nuestro Dios al leer, al poder orar y compartir con esta maravillosa naturaleza que nos enseña el amor de nuestro Dios. Y les invito a que ustedes también, como nuestro Señor Jesús, podamos dar prueba de un poder divino que puede alcanzar a los corazones de los hombres. Que nosotros podamos alcanzar los corazones de las demás personas
a través de que nosotros tengamos ese refrigerio, de que cuando nosotros tengamos problemas, cuando nosotros tengamos dificultad, cuando nos encontremos en circunstancias que digamos no podemos, nosotros vengamos a solas con nuestro Padre, tengamos comunión, orémosle a Él en medio de la naturaleza, en donde más encontremos nosotros el silencio, el Señor nos va a hablar, nos va a decir lo mismo. Estad quietos, estad atentos, que yo soy vuestro Dios. Este es el capítulo 3 del Ministerio de Curación y yo les invito a que ustedes sigan nuestra página y sigan con nosotros leyendo el libro El Ministerio de Curación, que vamos a continuar en el capítulo 4, el toque de la fe. Así que yo les agradezco por estar conmigo y acompañarnos y los espero en el próximo video. Que el Señor les bendiga.